eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Amigos y hermanos, de verdad que es un verdadero honor nuevamente estar aquí en el Remanente Adventista. Mi nombre es Freddy Peña, a través de la 930 Radio Costa Rica y a través también de todo lo que son las redes cibernéticas, ¿verdad? Que siempre nos permiten llegar a todos y cada uno de ustedes, tanto aquí en Costa Rica, Centroamérica, como a nivel de todo el mundo a través de la internet. De verdad que es un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a seguir con la parte final de lo que es el tema que hemos venido desarrollando con respecto a lo que es la ley dominical. Y hoy vamos a concluir y vamos a dar algunos datos bastante importantes que están en la actualidad y cómo se ha venido desarrollando, por lo menos ya lo que es esta ley dada en algunos países, generalmente o principalmente en países de lo que es el centro y oeste de Europa, y también en algunas de las cosas que por las cuyas cuales esta ley se ha venido dando y por las cuyas cuales se ha instituido. Como lo hemos venido desarrollando en los tres programas anteriores, nos damos cuenta que en Estados Unidos pues ya se ha venido propagando bastante esto. Se han dado ya 2 leyes aprobadas que tienen que ver con respecto a lo que es el descanso del domingo y declarado como un día de oración a nivel nacional, y como ahora en Europa pues también esto viene no de ahora sino desde hace muchos años, casi un auge que empezó a principios de los años del año 2000, ¿verdad? 2003, 2004, bastantes gobiernos, por lo menos de que la Unión Europea, que se metieron dentro de lo que es el día domingo o formaron una alianza para el día domingo. Lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a orar, hermanos, y vamos a comenzar este programa de la mejor forma, encomendando a nuestro Dios este programa y pidiendo que su Santo Espíritu sea el que nos guíe y nos lleve a toda verdad. Si usted puede inclinar su rostro donde quiera que usted esté y acompañarme en la oración, va a ser una gran bendición. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos, glorificamos tu nombre, Señor, por el privilegio que tenemos nuevamente a través de estos medios tan especiales que tú has abierto, Señor, la 930 Radio Costa Rica, oh Padre Santo, a través de lo que es la internet, Señor, los canales de YouTube, Señor, del Remanente Adventista CR, a través del Facebook y todos estos medios por los cuyos cuales el Remanente Adventista, Padre Santo, ha venido a traer, Dios, de esa luz, Señor, de ese conocimiento, Padre, que está en tu palabra, Dios, que está en la historia, y que tú nos permites, Señor, dignificarnos, Señor, y permitirnos servir, Padre Santo, en el Remanente Adventista. Gracias, Dios. Te pedimos una bendición especial por todos y cada uno de mis hermanos, oh Dios, amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, para que sean abiertas las vías del entendimiento, Señor, para que sean abiertos sus mentes, sus corazones, Dios, dispuestos para poder, Señor, entender que este es un tema, Señor, actual, que es verdad presente, que está casi por desarrollarse, oh Padre Santo, el final, la conclusión, Señor, de los eventos del tiempo final, Padre, que van a marcar, oh Padre Santo, la venida de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Te pedimos que el día de hoy tú te puedas agradar, Dios, que pongas un carbón encendido en nuestros pensamientos, en nuestra boca, Señor, en nuestra mente, en nuestro hablar, Padre Santo, para que todo lo que digamos sea con un respaldo de un escrito está, Dios, y sea única y exclusivamente la verdad, Padre, que podrá ayudarnos para entender, Dios, los tiempos en que vivimos. Todo esto te lo pedimos, oh Dios amado, no porque nosotros tengamos mérito alguno, sino en los méritos y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como les iba diciendo, vamos a ir concluyendo este tema de cerca de la ley dominical. Estuvimos viendo la semana pasada, bueno, por lo menos estas 3 semanas pasadas, el versículo clave por el cuyo cual nos hemos regido, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 y 12, y nos dice lo siguiente: después vi otra bestia que subía a la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como un dragón. Estuvimos explicando de que estos 2 cuernos, que representan lo que es el poder político y el poder religioso, ¿verdad? Y que vienen con esa, podríamos decirlo, esa máscara, ¿verdad? De pasividad, de paz, de tranquilidad, de mansedumbre, ¿verdad? Como la de un cordero, pero que esta bestia
que identificamos claramente como los Estados Unidos, iba a hablar, a la hora de hablar, iba a hablar como un dragón, o sea que iba a imponer por la fuerza, en una forma drástica, ¿verdad? Y si fuese el caso hasta violenta, iba a imponer esta adoración que se iba a dar pues a la primer bestia que había subido de las aguas. Recordemos que habíamos identificado también por lo menos esta entidad, ¿verdad? O esta bestia como el poder político, el poder católico, apostólico y romano. Sigue diciendo así: y ejerce toda la autoridad de la primer bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra, y aquí está el punto clave, adoren a la primer bestia cuya herida fue sanada. Entonces, basándonos en ese versículo, pudimos estar viendo algunos datos interesantes. Hemos venido desarrollando con respecto a lo que es la ley dominical. Vimos también la semana pasada algunos datos interesantes, como cuando el Papa Francisco fue ovacionado en el Congreso, ¿verdad?, de los Estados Unidos, donde pronunció un histórico discurso en el que trató temas, sumamente relevantes, ¿verdad?, históricos, en los cuyos cuales iban la inmigración, la pena de muerte, la religión, y fue aplaudido de pie tanto por republicanos como demócratas. O sea, fue un momento histórico, porque recordemos que también estudiamos en el segundo tema de estos 4 que estamos desarrollando, que también lo que era la encomienda o la primera enmienda de los Estados Unidos dice que no se debe legislar absolutamente ninguna ley ni aprobar ninguna ley que tenga que ver con ningún tipo de religión dentro de lo que es el Congreso de los Estados Unidos. Y la legislación de ese país pues se ha venido totalmente tergiversando, y ya al día de hoy pues se han dado leyes, ¿verdad?, que tienen un sostén o que tienen un fundamento religioso. Entonces nos damos cuenta que también lo analizamos, ¿verdad?, que de los 9 que habían dentro del Congreso de los Estados Unidos, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, dentro de los 9 jueces, solamente habían 3 judíos y 7 católicos. Todo esto, hermano, lo hago como review para que ustedes sepan que es todos estos datos que hemos estado dando, que son datos actuales del año 2017, desde que empezó por lo menos lo que fue electo el presidente Donald Trump, ha empezado a desarrollarse dentro del territorio, dentro del país de los Estados Unidos. Si usted quiere volverlo a ver, puede buscarnos a través del Facebook, del WhatsApp, del YouTube, también como el Remanente Adventista CR. Puede llamarnos al 8314-7619 para que nosotros podamos hacerle llegar toda la información pertinente. Hablamos también del Consejo Mundial de Iglesias, del CMI, ¿verdad?, de cómo se habían unido 348 iglesias, ¿verdad?, una coalición latina evangélica por la justicia, que también estaba en todo lo que era América, ¿verdad?, haciendo fuerza, ¿verdad?, haciendo énfasis en que el domingo fuera un día declarado para bienestar tanto de los trabajadores como de la unión familiar, y un día de reposo religioso. Vimos también la semana pasada, voy rápido porque tengo que terminar el tema, hermanos, lo que era el ecumenismo. Lo explicamos, que esta tendencia o este movimiento lo que busca es la restauración de la unidad de los cristianos, que en los diferentes cismas, o sea, explicándolos así a grosso modo, perdió la unidad supuestamente esta iglesia católica, apostólica y romana. Recordemos que después de la reforma de los años del siglo XV, año 1498 y en adelante, John Wycliffe, Juan Hus, Martín Lutero principalmente, que fueron los mayores expositores de lo que fueron por lo menos las protestas que se dieron en contra de la iglesia católica, apostólica y romana, que crearon estos grandes cismas. Lo que quería ahora el movimiento ecuménico mundial o el ecumenismo, propiciado y dado y avalado por la iglesia católica, apostólica y romana, que es la que está buscando esta coalición, ¿verdad?, de iglesias, este CMI. Recordamos que también lo estudiamos la semana pasada, nos daba a nosotros toda la perspectiva de que los católicos, ¿verdad?, dirigidos por Olaf, uno de los sacerdotes, que es básicamente el representante del Consejo Mundial de Iglesias, católico, ¿verdad?, obviamente, y que había unido estas 348 iglesias, lo que busca es romper todos esos cismas y que todas las iglesias de credo cristiano, ¿verdad?, que siguen a Cristo, que tienen la referencia, la palabra de Dios y el cristianismo, pues dejen todas
las discordias, que dejen todos los puntos en los que no se unen, ¿verdad? Y que puedan tener todos un solo pensamiento, que puedan tener una unidad completa. Para aludir a los movimientos existentes en el seno del cristianismo, cuyo propósito consiste en la unificación de las distintas denominaciones cristianas. Ok, eso lo vimos la semana pasada. Entonces vimos que los valores o lo que une en realidad casi que a todas las iglesias cristianas, o cuáles fueron las dos preguntas que les propuse la semana pasada. ¿Cuáles son los valores que competen o que comparten todos los protestantes y los católicos de los Estados Unidos? Sabemos que uno de esos, o uno de los mayores, es por lo menos el descanso dominical. ¿Cuáles son los puntos en común que unen a la mayoría de los cristianos? Pues uno de esos puntos en común, y el que une en general a toda la mayoría de las iglesias, denominaciones cristianas, es el descanso dominical. Ok, el día de hoy empezamos hablando ya de lo que es Europa. Dejamos por lo menos Estados Unidos, eso lo hablamos la semana pasada en los últimos dos programas anteriores, y nos vamos por lo menos a lo que ha ocurrido dentro de lo que es la Unión Europea. Les comenté rápidamente la semana pasada con respecto a este escrito del Papa Francisco del Laudato Si. Este Laudato Si fue sumamente importante porque en este escrito del 2015 el Papa dijo que se dirige a toda la humanidad, no solo a su grey católica. Vean qué interesante, ¿verdad? En ese documento oficial el Papa hace propuestas de contención del calentamiento global y sugiere que él servirá de base para la reflexión por parte de los líderes del mundo, que hablarán en septiembre del año 2015, hablaron en septiembre del año 2015 en la ONU. Dentro de estas propuestas del Laudato Si, él gana una gran batalla, ¿verdad? Por lo menos en lo que es la Unión Europea, y hace o logra tomar una posición bastante relevante e importante, en la cual toda la mayoría de los países de la Unión Europea pues coinciden en sí de que una de las personas que puede ser el representante o el dirigente a nivel mundial para unificar en lo que es todos los pensamientos de lo que es el sostenimiento global es el Papa Francisco. Vean qué interesante, hablando del ecumenismo, como les digo, ¿verdad? Seguimos hablando de los logros que ha tenido este hombre en tan poco tiempo, ¿verdad? Siguiendo siempre la carrera o el ejemplo, o por lo menos la ruta, ¿verdad?, que ya se había planteado con el Papa Juan Pablo II, con respecto a unificar pues a todas las personas en un movimiento ecuménico. Y también uno de los puntos más importantes y relevantes, que es de lo que estamos hablando y nos compete, es con respecto a lo que es la unificación de todas las iglesias y que todos tengan puntos en comunes, tanto así como lo es el descanso dominical. En este Laudato Si dice el Papa Francisco que invita a todos a recibir con corazones abiertos el documento. Vean qué interesante lo que ocurre aquí, el cual continúa la línea de la doctrina social de la iglesia. O sea que básicamente, él sigue la línea que abrió el Papa Juan Pablo II. Ok, ¿qué fue lo que ocurrió entonces, hermanos, con la Unión Europea? ¿Qué fue lo que ocurrió? Vemos a los dirigentes, por lo menos de la Unión Europea, algunos que tienen ustedes ahí en pantalla. ¿Qué fue lo que este contenido de este texto, Laudato Si, provocó en la Unión Europea y en sus dirigentes? Ya se había creado pues obviamente el European Sunday Alliance, o la Alianza Europea para el Domingo. Esta Alianza Europea para el Domingo, como les voy explicando, o este movimiento de defensa del domingo que se está produciendo o se produjo en varios países de Europa, europeos. En Francia, por ejemplo, como les pongo en pantalla, los grandes sindicatos de izquierda están promoviendo campañas de publicidad para defender el descanso dominical. Y al día de hoy, esta noticia, como sale aquí, de uno de los por lo menos
de las personas encargadas de prensa de la Unión Europea, que se dio, estamos hablando, ahorita vamos a ver las fechas para que vean que ya es un dato un poquito más bien obsoleto, porque al día de hoy en muchos de los países que vamos a mencionar, el día dominical o la ley dominical ya está impuesta, y vamos a mencionar nombres y apellidos, ¿verdad? Y fechas y quienes las han firmado y quienes las tienen por lo menos en vigencia, por lo menos de los países más relevantes de Europa, porque podemos hablar que a nivel mundial hay más de 36 países que tienen leyes dominicales, y no tengo el tiempo necesario para mencionarlos todos, mencionar todos los municipios, mencionar todas las municipalidades, todos los pueblos o por lo menos también en general los países que ya han acoplado dentro de sus legislaturas y municipios leyes dominicales que respaldan el cierre de lo que son el comercio total, ¿verdad? Dentro de lo que es el día domingo, y que avalan ese día como un día de sostén familiar y de tanto recreación familiar, ¿verdad? Sostén familiar, como también un día de relevancia espiritual y religiosa. Es interesante. Entonces, en Francia, por ejemplo, los grandes sindicatos ya propusieron y lograron que se diera un descanso dominical, buscando como aliados, vean qué interesante esto que ocurre en Francia, a los católicos y la sacralidad del domingo. O sea, se agarraron del catolicismo para poder montar dentro de lo que era Francia el día de descanso dominical. Toda esta documentación que les he estado veniendo dando a través de estos 4 programas, amigos y hermanos, ustedes pueden corroborarla, porque lo que les estoy dando son datos que se han dado en los diferentes medios de prensa y medios televisivos, así que ustedes tienen toda la oportunidad de verificar que lo que se les está hablando, hermanos, aquí en el Remanente Adventista es cierto. Ok, entonces nos damos cuenta que el Comité Económico Social Europeo avaló esta alianza, ¿verdad?, europea para el domingo, porque genera para ellos bastante, podríamos decir, beneficio para lo que es el sector laboral y el sector socioeconómico de lo que es por lo menos la Unión Europea. Un dato interesante nos dice que el 20 de julio del 2011, vean, estamos hablando ya de hace 7 años atrás. Por eso les digo que esto todavía está aún más avanzado. No tengo el tiempo pertinente, pero les doy las fechas más relevantes en las cuales se formaron estas alianzas. Y ahorita vamos a ver algunos países, como les dije, que ya pues se incorporaron totalmente a lo que fue este concepto o esta conceptualización, ¿verdad?, que se dio en la Unión Europea por parte de la Alianza Europea para el Domingo. El 20 de julio del 2011, la Alianza Europea del Domingo, hermanos, se forma con motivo de una conferencia de expertos sobre la protección del domingo en la sede del Comité Económico Social Europeo. Ahí están las siglas en inglés, hecho en Bruselas. La Alianza Europea del Domingo es una red de alianzas nacionales del domingo, junto con todo lo que son los sindicatos, junto con todo lo que son las organizaciones de sociedad civil y comunidades religiosas. Por eso esta alianza es tan avalada por el Comité Económico y Social Europeo, porque logra acoplar a todos los sectores étnicos de los diferentes países de Europa y los logra poner a todos en acuerdo de algo, y eso es interesantísimo, ¿verdad?, porque es algo que no ocurre muy comúnmente dentro de lo que son las legislaciones y dentro de lo que son principalmente lo que son todas estas uniones a nivel tan grande, ¿verdad?, como es la Unión Europea, que logran encontrar un clavo, un punto de apoyo, ¿verdad?, un eje central que todos puedan compartir en común. Y resulta que este Comité Económico y Social Europeo de la Unión Europea encuentra en la Alianza para el Domingo pues un caballito de batalla, por decirlo así, que les permite unificar todo lo que son los sectores, sindicatos, organizaciones y sociedad civil y las comunidades también religiosas. Qué interesante. Promueven las condiciones de trabajo justas, equilibradas y la armonía de un estilo de vida equilibrado que incluya trabajo, tiempo libre y familia para reforzar la cohesión social. Aún la alianza pide que los domingos sean un día libre de trabajo según las nuevas directrices de
trabajo. Entonces, vean qué interesante, cualquiera de las cosas que pudimos ver nosotros que esta alianza empezó a hacer desde el 2011 en Europa, podríamos decir que son buenas. El problema de esto, amigos y hermanos, es hasta qué punto nosotros pues estamos o no nos hemos dado cuenta que se está desarrollando ya a nivel mundial, ¿verdad? Y en sectores tan productivos, tan importantes, tan relevantes como lo es la Unión Europea, Estados Unidos, porque a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Si ustedes ven los otros 3 programas anteriores con las últimas noticias de Donald Trump, estamos hablando de noticias de hace un año atrás, del 2017 hasta el día de hoy y principios de este año 2018, en los cuyos cuales ya en Estados Unidos se han propuesto y se han firmado acuerdos que avalan este día como un día de descanso y como un día dedicado por lo menos a lo que es en temática religiosa y familiar. Entonces, hermanos y amigos, nos estamos dando cuenta de que esto se ha venido desarrollando y que ya está en uno de sus mayores apogeos. El problema de esto, como les decía, es que muchas de las propuestas que tienen pareciesen que ser sanas, pareciesen ser muy beneficiosas, ¿verdad?, para lo que son los sectores civiles, económicos, productivos, sociales, pero que en realidad van en contra de todos los principios bíblicos que nosotros como creyentes y cristianos debemos de tener. ¿Por qué? Porque estaríamos avalando nosotros, como lo hemos visto en todo el transcurso de estos 3 programas, y estaríamos dando una aprobación a un día falso de reposo, un día que se convierte, que lo vamos a ver al final casi del programa, en la marca de la bestia. Muchas veces cuando se ha hablado acerca de la marca de la bestia, estamos pensando en el 666 como un número literal, como lo habla Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Y lo hablan bien claro con respecto a lo que es el número de hombre, dice nombre de hombre y su número, o sea, el número del nombre del hombre es 666. Es interesante y voy a comprometerme a dar un estudio luego con respecto a lo que es ese anagrama del 666 y qué significa y en dónde está el nombre y en dónde está el número de la bestia. Pero en realidad este sello, ¿verdad? Este sello que se recibirá o que están recibiendo muchas personas tiene que ver prácticamente tanto en su frente como en su mano, que ahora vamos a ver el versículo, tiene que ver con lo que nosotros dogmáticamente o en nuestra doctrina creemos y con lo que nosotros con nuestro esfuerzo en la mano hacemos, ¿verdad? Principalmente en lo que es laboral, cuando usted no trabaja un día domingo, porque por ley se le instituyó que ese es el día de descanso dedicado a Dios y dedicado a la familia, y usted se incorpora dentro de este pensamiento y dentro de esta práctica, hermanos, usted está apostatando totalmente de la fe que está impresa y escrita en las Sagradas Escrituras, que dicen en Éxodo 28 que el día del Señor es el día sábado y que debemos recordarlo y que no debemos de hacer ninguna labor, ni debemos de hacer absolutamente nada, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni el forastero que esté dentro de nuestra casa, ni nuestro siervo, ni nuestra sierva, ni nuestro caballo, ni nuestro buey, ni nuestro asno, sino que nosotros debemos de consagrarlo porque el Señor lo consagró, lo bendijo y lo apartó para que fuera un día dedicado totalmente a Él. El problema es que este día dominical que se está proponiendo a nivel mundial, que vimos que en Estados Unidos está en auge, que vemos que en Europa está en auge, hermanos, es un día totalmente falso y es dedicado, como lo vimos, al Dios Sol, totalmente dedicado. Ok, vamos a ver algunos datos interesantes. Perdón. El avance de la legislación sobre los tiempos de descanso. Póngame mucha atención en esto porque vamos a empezar a tocar por lo menos algunas temáticas importantes, hermanos y amigos, y vamos a ver algunas propuestas que se han dado y cómo ha llegado. Por eso les hablé ahora del Laudato Si, cómo la Iglesia Católica a través del Papa Francisco, que es un político 100%, o sea, una persona sumamente, podríamos decir así, diplomática, ¿verdad?, siguiendo los pasos, siguiendo la misma línea que traía el Papa Juan Pablo II, como este hombre, Francisco, ¿verdad?, ha llegado a ser una figura importante dentro de lo que es la Unión Europea y ha llegado a consolidar todos los pensamientos y las estructuras que tenían este día o esta alianza para el día del descanso dominical, y que se ha llegado a posicionar en una forma tal en la cual ha influido grandemente en lo que son las legislaciones de Europa y el pensamiento de la Unión Europea. El avance de la legislación
sobre los tiempos de descanso, nos dice. Vean qué interesante, en la Unión Europea, este es un dato del año 2014, dice, fuente, la organización y la regulación del tiempo de trabajo en el sector público y privado. Tiene un considerable impacto social, económico y político a nivel de la Unión Europea. O sea que la legislación sobre los tiempos de descanso que fue dada, hermanos y amigos, avalada por el Comité Económico y Social Europeo y dada por la European Sunday Alliance o la Alianza Europea del Domingo, hermanos, ha sido grandemente avalada. 3 años después de que se presenta, es avalada por la Unión Europea. Pónganme atención en los datos y en las fechas y dicen que esto ha causado un gran impacto favorable en lo que son las temáticas sociales, económicas y políticas en toda la Unión Europea. Entonces, esta Unión Europea y todos sus representantes y todos los países que la componen, hermanos, avalan totalmente 3 años después de que se presenta esta alianza haciendo las propuestas para un descanso familiar y un descanso obviamente por el tema familia, ¿verdad? Y un descanso dedicado también en forma religiosa, ¿verdad? Pues pudiese ser social religioso el término, ya 3 años después es avalada totalmente por la Unión Europea. ¿Qué pasa cuando el Papa Francisco da el Laudato Si, da este escrito, lo presenta a la Unión Europea y promulga lo que vimos ahora? Dice que él desea que todos, no solo la Grey Católica, sino que todos puedan unirse en puntos en común, ¿verdad? Buscando lo que hablamos en el programa pasado, un movimiento ecuménico mundial. Resulta que ya el 4 de marzo del año 2017, pónganme atención, estamos hablando entonces que ya 3 años después, empiezan 3 años, se hace la propuesta de la Alianza Europea para el Domingo en el 2011, 2014 se avala por la Unión Europea. Recordamos que estamos, para que vayamos viendo el orden que llevamos, que el Comité Económico y Social de Europa lo avala, ¿verdad? Y ya en el 2017, 3 años después de que lo avala la Unión Europea, el Papa Francisco presenta el Laudato Si, ¿verdad? Es avalado y la Unión Europea recurre al Papa como el líder mundial definitivo. Y les voy a dar los nombres y los apellidos, amigos y hermanos, para los cuales ustedes pueden investigar, documentarse, buscar lo que estamos hablando es algo fidedigno, es cierto y que se está desarrollando en la forma en la que nosotros aquí en el Remanente Adventista se lo estamos exponiendo. Ese mismo mes, el mismo día, marzo 4 de 2017, Joseph Muscat, vean qué interesante este dato, Joseph Muscat, el primer ministro de Malta que ocupa actualmente al día de hoy, póngame mucha atención, que ocupa al día de hoy la presidencia rotativa de la Unión Europea. Vean lo que dice este documento, pueden averiguarse por nombre y por fecha. Sugirió consultar al Papa sobre el camino a seguir. Dijo a los delegados en una conferencia en La Veleta que el Papa podría ser el líder que le falta a los políticos. Y añadió: yo pienso que Francisco es el líder mundial definitivo, que dadas las circunstancias tiene las habilidades y la visión de decir las cosas que van más allá de lo obvio y banal y decidir y qué decimos en la política. Vean qué interesante. El mismo año en que el Papa se representa en la Unión Europea como una de las, o el líder definitivo, se presenta así el presidente de la Unión Europea con sus declaraciones con nombre y apellido, Joseph Muscat, dice el 4 de marzo del año pasado, 2017, que Francisco es el líder mundial definitivo, que el Papa debe de ser el que guíe a los políticos de la Unión Europea para que dejen o puedan llevar causas nobles a buen término y que vayan más allá de lo obvio y lo banal que se trabaja dentro de lo que son por lo menos los campos
políticos. Entonces, la influencia del Papa Francisco, ¿verdad?, con respecto a la Unión Europea es sumamente grande. Tenemos que pensar que en el Laudato Si él está buscando un movimiento ecuménico que una a todas las religiones, lo dijo, no solo la Grey Católica, lo dijo él, pueden documentarse, y no solamente pasando por encima o pasando sobre lo que son las fronteras, lo que son los conflictos socioeconómicos, políticos, raciales. O sea que sobre todo eso es lo que quiere es buscar la unión. Es avalado después del Laudato Si por la Unión Europea y declarado el año pasado como el único líder digno y que pueda llevar a todos los políticos del mundo a una unidad que no sea banal y que sea básicamente una utopía, ¿verdad? Perfecta. Entonces vean ustedes hasta dónde ha llegado la influencia, por lo menos de lo que es la iglesia, entre lo que son los conceptos políticos que ya vienen a ser ahora políticos religiosos. Los líderes en Bruselas esperan que el Papa, vean qué interesante, les puede dar la dirección, sigue diciendo el documento y pueden buscarlos. La semana pasada les di todos los URL, ¿verdad?, de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a lo que había sido su visita al Vaticano y la reunión que había tenido con el Papa Francisco, y ustedes pudieron ver las declaraciones que se dieron de Estados Unidos sobre este hombre, y podemos estar viendo hoy, hermanos, las declaraciones que se da de la Unión Europea por el presidente de la Unión Europea, ¿verdad? Obviamente no van a exteriorizar nada si no tienen pues un aval casi que de lo que es todo el Congreso de la Unión Europea, y nos damos cuenta de cuál es la posición que entonces se está asumiendo en el campo político la Iglesia Católica Apostólica Romana y cómo se está posesionando para lograr crear una nueva era política religiosa a nivel mundial. Los líderes entonces en Bruselas esperan que el Papa les pueda dar la dirección que les falta para hacer frente, vean qué interesante, a las crisis debilitantes, sigue diciendo el documento. Un oficial pro Unión Europea dijo, después de la salida de Barack Obama de la Casa Blanca, el único líder de la Iglesia Católica es la única autoridad moral que los políticos europeos pueden seguir. Vean qué interesante, vean qué importante cómo se ha llegado a posesionar en realidad la influencia de lo que es la Iglesia Católica Apostólica y Romana dentro de lo que es el sector europeo. Vimos la semana pasada el norteamericano y vemos ahora el europeo. Después de eso, después de la conferencia que se da, después de las declaraciones que se dan dentro de la Unión Europea por Joseph Muscat, en marzo 4 del 2017 se firman acuerdos que avalan y que ratifican lo que es por lo menos el descanso dominical. Les voy a mencionar solamente 3 porque son muchos. Estoy hablando de 36 países a nivel mundial que tienen leyes dominicales ya firmadas en sus municipios. Pueden documentarse, pueden investigar. Si ustedes quieren quieren alguna consulta y quieren que se les despeje o se les mande material, pueden comunicarse con nosotros, el Remanente Adventista, al 8314-7619. El 31 de enero del año 2018, el presidente polaco Andrzej Duda decretó una ley ya firmada a nivel nacional que limita ampliamente el comercio en los días domingos. 31 de enero, principio de este año. Todas las noticias que les he venido dando en los últimos 3 programas, amigos y hermanos, son actuales. Este asunto de que la gente piensa que la ley dominical va a venir, hermano, están durmiendo, como dicen a término buentico, en los laureles. La ley dominical se ha venido desarrollando desde el año 321, lo vimos históricamente, y se han promulgado, por lo menos del año pasado aquí, más de 18 leyes en diferentes países. Solo en Estados Unidos vimos la semana pasada 2, y estamos mencionando lo que ha pasado dentro de lo que es la Unión Europea. El 31 de enero del año 2018, el presidente polaco Andrzej Duda
decretó una ley que limita ampliamente el comercio en los días domingos, argumentando que eso beneficiará la vida familiar de los empleados. Firmada en Polonia. Vean qué interesante esto, ¿verdad, amigos? Y lo que les digo es algo que ha cruzado las fronteras. Porque en este país polaco, ¿verdad? Les decía que el Papa Francisco está siguiendo todo lo que es el norte, o por lo menos la sendera que marcó, o el sendo que marcó el Papa Juan Pablo II. Interesante que Polonia, ¿verdad? Después de los comentarios con respecto al Papa Francisco entre la Unión Europea, que fue el país, o es el país en el que vio nacer al ya fallecido Karol Józef Wojtyła, o sea, conocido como el Papa Juan Pablo II, proyecta una ley cuyo objetivo estriba, hermanos, en que se prohíbe la apertura de comercios en el día domingo, con la excusa de que haya un goce de familias por parte de los trabajadores. O sea, este concepto va a venir en esa forma solapada. No va a venir diciéndoles abiertamente que es que quieren romper, quebrantar, apostatar del cuarto mandamiento dado en Éxodo 28 y dado en Números, en Deuteronomio, capítulo 5, que habla de que el día de reposo es el día sábado, no el domingo. No van a venir abiertamente así, sino que todos los postulados que se han venido dando en todos los diferentes países, tanto europeos como en América, que han acoplado entre sus legislaturas lo que es la ley dominical, ha sido con un concepto de que las familias deben de tener un goce familiar por parte de los trabajadores, de que los sindicatos, de que el partido de ley y la justicia sean pioneros en todos los países del centro de Europa, con Polonia. Vean qué interesante, para que esta ley que beneficia totalmente a la familia, ¿verdad? Obviamente no en términos religiosos lo montan, pero sí lo montan, este es un montaje, ¿verdad? Obviamente lo montan como en beneficio para la goce de las familias y de los trabajadores. Entonces ha sido bien acoplada por todo lo que son los sindicatos, por todos los partidos de ley y por todos los países que defienden la justicia civil, vean qué interesante, y social de Europa. Esto es algo que ustedes tienen que ir analizando, amigos y hermanos, y por eso nosotros estamos aquí dedicados, hermanos, todos los días de la semana, para que ustedes puedan conocer estas cosas que son verdad presente, que están aconteciendo, pero que muchas veces por ignorancia nuestra, por falta de documentación, por falta de interés, y muchas veces, amigos, y casi la mayoría de veces ignorantemente somos engañados, ignorantemente nos vamos a perder. Por eso es que hay que tener mucho cuidado y poner mucha atención para poder discernir los tiempos en los cuyos cuales nosotros estamos viviendo. Ok, otro país, vean qué interesante. Otro país que ha venido y que tiene ya desde hace varios años, aproximadamente después del año del 2014, en que se dio por lo menos la formación, y fue uno de los mayores precursores de lo que fue la Alianza Europea por el Domingo, que fue el país de Alemania. Puso el domingo como el domingo blindado, así se llamó esta legislación. Este país en Alemania, puntero en lo que es la productividad, y es un motor económico en Europa, uno de los países más fuertes en lo que es productividad y un motor económico europeo es Alemania. Uno de los países más fuertes, por lo menos de lo que es la Unión Europea. No se trabaja desde el año 2014 hasta el día de hoy, no se trabaja los días domingos. Fue declarado un día de sostén y regocijo familiar, para poder que por lo menos el sector productivo, que es el que genera la mayor economía de Europa, que es el alemán, pudiese tener un día dedicado a la familia. Una ley firmada desde el año 2014 y que está vigente hasta el día de hoy. O sea que este país tiene absolutamente 4 años de que los domingos es prohibido por ley. En el artículo 139 de la Constitución alemana establece el domingo y los demás días reconocidos oficialmente quedarán protegidos por ley como días de descanso laboral y regocijamiento espiritual. Vean qué interesante los términos. Al buen entendedor,
pocas palabras. El artículo 139 de la Constitución alemana establece desde hace 4 años que el domingo y los días reconocidos oficialmente están protegidos por ley. Para que nadie trabaja, que tengan descanso laboral, es prohibido y multado si usted abre sus negocios en domingo. Estaría en contra de la legislación de Alemania o del país de Alemania y de recogimiento espiritual. Interesante. Voy a irme un poquito, como les digo, hay muchos países europeos, pero quiero mencionar algunos, por lo menos los más relevantes, en los 14 minutos que me quedan más de programa, para que ustedes puedan darse cuenta hasta dónde se ha llegado y se ha avanzado con esta ley, que muchos ignorantemente están esperando que venga y no se han dado cuenta, hermanos y amigos, que ya está en vigencia en muchos países, que cuando vayan a abrir los ojos no se van a dar cuenta. Por eso Jesucristo dijo bien claro en Mateo 24 que será como en los días de Noé. Dice que estarán casándose, dándose en casamiento, haciendo su vida normal, cotidiana, común y silvestre. Y dice que no entendieron, dice la palabra del Señor en Mateo 24, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Muchos hermanos, amigos, están aún durmiendo en los laureles y no se han dado cuenta que este asunto, amigos, ya está muy avanzado. Ok, nos damos cuenta entonces que esos países pues han venido acoplando, y muchos más, que si ustedes quieren la documentación, quieren la información, con mucho gusto al 8314-7619 servidor se las hace llegar por el medio que usted vea que sea pertinente, sea a través de WhatsApp, sea a través del correo electrónico. Nosotros le hacemos llegar toda la documentación aquí en el Remanente Adventista para que ustedes puedan tener todo esto a mano y que puedan estudiarse y que todos podamos, hermanos, estar apercibidos para lo que viene y se está dando el desarrollo del final, el bajón del telón, ¿verdad?, de lo que es la humanidad, que va a ser coronado, por lo menos los que tenemos la esperanza en la venida del Señor Jesucristo. Ok, vean qué interesante esto. El país que supuestamente, podríamos decirlo así, por tradición, por etnia, siempre ha guardado el día sábado como un día de reposo y ha trabajado y ha laborado 6 días, como lo dice podríamos decirlo así, la Torá. El Pentateuco reflejado en Éxodo 20, donde están los mandamientos del Señor, como este país que se llama Israel, el viceprimer ministro Sion Silván Chalón, vean qué interesante, hace una propuesta. Quien había propuesto la medida argumentando que se debe pasar a un largo fin de semana, tan pronto como sea posible, dice, de acuerdo con todos los países del mundo desarrollado. Cuando en el 2014, y puede buscar la documentación, hermano y amigo, yo lo reto a que usted la busque y que usted se dé cuenta que lo que le estamos enseñando es verídico. Después del 2014, Sion Silván Shalom propone en Israel, el pueblo 100% judío, que tiene los mandamientos a flor de piel, ¿verdad?, que podríamos decir que viven por esos preceptos. Hacen una propuesta de que el fin de semana pase y sea lo más largo posible, de acuerdo con todos los países que en Europa están tomando la iniciativa que dio la Alianza Europea por el Domingo. Vean qué interesante. Resulta que después el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó estudiar la posibilidad, vean qué interesante, de reducir la jornada laboral entonces a 4 días y medio y ampliarle el fin de semana en un día más. ¿Cuál día? El domingo. Y declarando festivo así el día domingo. Hecho, y se los pongo ahí porque ustedes pueden documentarse, hecho que ya se aplica por lo menos en todo lo que es Tel Aviv, que es el centro de lo que es el comercio, por lo menos del pueblo del país de Israel. En Tel Aviv todos los comercios son cerrados el día domingo. En Tel Aviv, el centro, la capital de Israel.
Y se trabaja increíble, hermanos y amigos. Cuando yo leí este documento y corroboré la información, porque yo para dárselos a ustedes aquí tengo que corroborar la información, me doy cuenta que se está elaborando en algunos comercios los días sábados y que se hizo un cierre total de lo que eran las tiendas. Oigan qué interesantes, y el comercio en general en Tel Aviv el día domingo por decreto legislativo dado por Benjamín Netanyahu. O sea que estamos viendo, hermanos, que se está cumpliendo la profecía. Ya si nosotros no queremos entender de que esto está por terminar, por concluir, y que todo lo que la palabra del Señor nos ha indicado, hermanos, es cierto, es porque nosotros tenemos entenebrecido el entendimiento y no nos está alumbrando la luz de Jesucristo. Apocalipsis 14, 9 al 11. Y dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero de Dios. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 14, 9, 11, del versículo 9 al versículo 11, que si alguno adora a la bestia, y hemos identificado a la bestia, a su imagen, hemos identificado a la bestia que sale de las aguas, de donde Apocalipsis 17 nos dice que es muchedumbres, pueblos y naciones, gentes de Europa. Lo hemos identificado como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hemos identificado la imagen de la bestia que sale de la tierra, la hemos identificado como Estados Unidos, y dice que ellos van a hacer que usted reciba una marca en su frente, en su pensamiento, en su doctrina, en su credo, en su fe y en su mano, en la forma en la que elabora, en la forma en la que usted comercia, en la forma en la que usted produce. Dice que él también beberá del vino de la ira de Dios. El domingo es la marca de la bestia. Nos dice por lo menos el catolicismo, The Catholic Record de Londres nos dice en el año 1923 lo siguiente: la marca, eso está dentro del catolicismo, dentro de lo que es por lo menos lo que las doctrinas que mantiene la Iglesia Católica dentro del catecismo. Nos dice lo siguiente: la marca de la supremacía papal por su propia admisión, o sea, porque usted lo recibió, es el culto dominical. El domingo es, dice la Iglesia Católica Apostólica y Romana, es nuestra marca de autoridad. Y lo puede buscar en los escritos de The Catholic Record de Londres, interesantes en Londres, en el año 1923, dado por la Iglesia Católica Apostólica Romana y escrito en lo que es por lo menos los anales de la historia, que corroboran que la marca de la supremacía papal es por la admisión, o sea, porque usted le recibe el culto dominical. Quiero leerles algunas cosas interesantes. Vean esto que les pongo en pantalla para que ustedes lo analicen. Los 10 mandamientos según el catecismo católico son los siguientes. Número 1, amar a Dios sobre todas las cosas. En los 10 mandamientos según las Sagradas Escrituras de Éxodo 20 es no tener otros dioses. Qué interesante, ¿verdad? El número 2, en los mandamientos según el catolicismo o el catecismo católico, nos dice no jurar su nombre en vano. El segundo es no hacer ni postrarse ni ante dioses, ni imágenes, ni hacerse dioses ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra. Qué interesante que ya ahí cambiaron uno de los mandamientos. El segundo, no dicen no hagáis imágenes, porque lamentablemente la Iglesia Católica Apostólica y Romana tiene imágenes y santos y ídolos por todo lado. Entonces ponen no jurar, no tomar el nombre de Dios en vano. El tercero dice del catolicismo o el catecismo católico, santificar las fiestas. Mientras que el tercero dice no jurar a su nombre en vano. O sea, pasaron el tercero para el segundo. Y el tercero, que era no jurar en vano, vean qué interesante lo que ponen en el cuarto. El cuarto mandamiento del catolicismo dice honra a padre y a madre. Y el cuarto mandamiento
según las Sagradas Escrituras que se encuentran en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, dice: santificarás el día sábado para el Señor. Cambiaron totalmente el cuarto mandamiento y lo eliminaron del catecismo católico. El quinto: no matarás. El quinto en las Sagradas Escrituras: honra a padre y madre. El sexto: no cometerás adulterio. El sexto en las Escrituras es: no matarás. El séptimo es: no hurtarás en el catolicismo. El séptimo en las Sagradas Escrituras es: no cometerás adulterio. El octavo: no mentirás, dice en el catecismo. El octavo es: no hurtarás en las Sagradas Escrituras. El noveno en el catolicismo es: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y el noveno en las Sagradas Escrituras es: no mentir. Y el décimo es: no codiciarás los bienes ajenos. El décimo en las Sagradas Escrituras es: no codiciarás. Es interesante cómo han cambiado y han tergiversado totalmente lo que es esto. Catecismo de la Iglesia Católica, parte. Voy rapidísimo porque me quedan 4 minutos. Quiero que lo busquen, hermanos, este documento, y ustedes lo lean y se den cuenta cómo han cambiado ellos el día de reposo y lo han hecho una blasfemia. Catecismo de la Iglesia Católica, tercera parte, la vida en Cristo, se llama. Segunda sección, los 10 mandamientos, y artículo 3, el tercer mandamiento. El día de la resurrección, la nueva creación. Jesús resucitó entre los muertos el primer día de la semana. Vienen los versículos. En cuanto al primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día, el domingo, ¿verdad?, que sigue el sábado, vean cómo enredan todo. Significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor. Hec Kyriaki emera dies Dominica. O sea, el día domingo. Nos reunimos, dice Juan Justino en la Apología, tomo 1, página 67. Nos reunimos, San Justino era un sacerdote de la Iglesia Romana, nos dice: nos reunimos todo el día, nos reunimos todos el día del sol, porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en el que Dios, sacando la materia, las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó entre los muertos. O sea, ellos mismos confiesan que se reúnen en el día del sol. Perdón, el domingo, plenitud del sábado. Mismo tomo, mismo libro, tercera parte, segunda sección, artículo 3 del Catecismo de la Iglesia Católica. Fácil buscarlo. Párrafo 2175, el domingo se distingue expresamente del sábado, el cual sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos, vean qué interesante, el día sábado. Realiza plenamente en la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado judío. Ellos dicen que el día que ellos decretaron domingo como día solemne del sol, obviamente dice que reemplaza el día sábado judío. Oiga, que quitaron el cuarto mandamiento del Señor, apostataron de su fe, están blasfemando de cosas que ni siquiera entienden y conocen y que no tienen un sostén bíblico, porque el culto de la ley preparará el ministerio de Cristo, y lo que se practicaba en ella figuraba algún rasgo relativo a Cristo. Los que vivan, vea lo que dice San Ignacio de Antioquía en la Spiritula ab Dominis Magnesius, dice: lo que vivían según el orden de cosas antiguas han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado bíblico, sino el día del Señor, domingo, impuesto por la Iglesia Católica. La celebración dominical, párrafo 2177 del mismo libro. La celebración dominical, dice, del día y de la Eucaristía del Señor tiene el papel principalísimo en la vida de la Iglesia. Dice: el domingo en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial del precepto. Vean qué interesante. Vea, Catecismo Católico Internacional, página 1246, tomo 1. Igualmente deben observarse los días de la Navidad,
de nuestro Señor Jesucristo, todas las fiestas paganas. La Epifanía, la Ascensión, el Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesucristo, la Santa María, Madre de Dios, Inmaculada Concepción, la Asunción, a San José, a los santos, a los apóstoles, a Pedro, a Pablo y finalmente a todos los santos. Catecismo Internacional Católico. Interesantísimo, ¿verdad? En el Catecismo de la Doctrina de Conversión Católica leemos: ¿cuál es el día del reposo? Pónganme atención. Catecismo de la Doctrina de la Conversión Católica. Catecismo de la Doctrina de la Conversión Católica. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en el Consejo de la Odisea, en el año 336 a.C., transfirieron la solemnidad del sábado al domingo. Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Consejo de la Odisea del 336 lo traspasaron. Y termino con esta lectura ya. ¿Por qué la Iglesia Católica? Preguntan, porque en el mismo Catecismo de la Doctrina de la Conversión Católica, o Catecismo de Respuesta a los Protestantes, así se llama, y tengo unos escritos más que se me quedaron, pero se los voy a mandar a los que me lo pidan. ¿Por qué la Iglesia Católica, Apostólica y Romana sustituyó el domingo por el sábado? La Iglesia sustituyó el domingo porque Cristo se levantó entre los muertos en domingo y el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en domingo. ¿Bajo qué autoridad la Iglesia sustituyó el domingo por el sábado? La Iglesia sustituyó el domingo por el sábado por la plenitud de ese poder divino que Jesucristo le otorgó a la Iglesia. Amigos y hermanos, mi nombre es Freddy Peña, somos el Remanente Adventista. Llámenos al 8314-7619. Los dejo con esta imagen al final para que ustedes puedan pensar. Tenemos solamente dos grupos: uno que adora al Creador, que es el que adora el día que el Señor designó, y otro que adora a la bestia y su marca. Que Dios los bendiga.